¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, listo el cronograma de comparecencias dentro del juicio político contra Pablo Celi. Comisión del Derecho al Trabajo recibirá a autoridades para analizar estabilidad laboral de personal de salud. Ministro del ramo presentó observaciones al proyecto de ley del deporte. La Comisión de Fiscalización aprobó el cronograma de comparecencias en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra del excontralor subrogante Pablo Celi. El interpelado acudiría el 22 de julio. El próximo 22 de julio, la Comisión de Fiscalización tiene programado recibir al excontralor subrogante Pablo Celi en el marco del proceso de juicio político que se sigue en su contra. La noche de este martes, la mesa aprobó el cronograma de comparecencias. Pablo Celi tiene que venir de forma presencial. Haremos todas las gestiones con el SNAI y el Ministerio de Gobierno para que el señor Celi venga al Parlamento, venga a la Comisión de Fiscalización. En total, la mesa tiene previsto recibir a 49 personas. 49 ciudadanos, exfuncionarios y funcionarios, empresarios, etcétera, han sido convocados una vez que el día de hoy la Comisión de Fiscalización por unanimidad ha aprobado este calendario. A la par, la comisión gestionará 57 pedidos de información que se sumarán a 60 documentos que requirió el interpelante, el legislador Cristóbal Lloret. ¿Qué buscamos con esta información que estamos solicitando? Facilitar el proceso de interpelación para que los ecuatorianos no solo tengan claro, y este Parlamento y los legisladores no solo tengan claridad sobre los delitos, sobre las irregularidades cometidas por el excontralor Pablo Celi, sino para que el país entero y esta legislatura pueda tener claro sobre cómo operó y opera esta estructura delictiva. El cronograma prevé al menos 5 comparecencias por día, con el objetivo de tener listo un informe en un plazo máximo de 30 días. Las comparecencias iniciarán el próximo lunes 19 de julio. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anunciaron en la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional que el concurso para designar a un nuevo contralor se encuentra en la fase 1 y que tomaría entre 6 a 8 meses. La Comisión de Participación Ciudadana solicitó al Consejo que efectúe una consulta a la Corte Constitucional sobre la crisis que se lleva en la Contraloría. La situación que atraviesa la Contraloría General del Estado y la solución para designar al Contralor sigue en análisis. Desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social insisten en que se ha actuado según la ley y aseguran que no les corresponde designar a la autoridad máxima de la Contraloría. En la ley solamente nos indica que tenemos que realizar el concurso y nombrar luego de esta designación. Lo que sí indicaron es que se encuentran en la fase 1 para el concurso del nuevo Contralor para marzo de 2022. La próxima semana nosotros aprobaremos el reglamento, solicitaremos inmediatamente los recursos al Gobierno Nacional. Sin embargo, les preocupa lo que suceda en la institución en los próximos 8 meses, tiempo en que tomaría efectuar el concurso. Por ello, plantean que se interprete la ley de la Contraloría o la conformación de una mesa de crisis y buscar una salida. El legislativo proceda con una interpretación del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, a fin de que sea esta institución, la Asamblea Nacional, que llene el vacío existente. Debe estar integrado esta mesa de trabajo por cada uno de los consejeros y por las instituciones pertinentes. Tenemos que buscar y garantizar de que la persona que actualmente ha sido encargada como el Contralor General del Estado goce de las credenciales profesionales, del perfil ético. Resaltan que Celi goza de presunción de inocencia y entonces el encargo sería legal. La presunción de legitimidad de ese acto administrativo, o en todo caso, si existe o no impugnación de ese acto administrativo. Otra de las soluciones estaría en manos de la Corte Constitucional, por lo que se buscaría efectuar una consulta y que sea ahí donde se defina quién tiene la facultad para encargar la Contraloría. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa.
El Ministerio de Defensa expuso sus observaciones al proyecto de Código Orgánico de Seguridad del Estado presentado por el expresidente de la República, Lenín Moreno. El documento, que contiene 4 libros, es analizado por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. El ministro de Defensa, Fernando Donoso, llegó a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional para entregar sus observaciones al proyecto de Código Orgánico de Seguridad del Estado propuesto por el expresidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Porque hay que actualizarse a la marcha del tiempo. Todos los países van armonizando su marco legal con los cambios que se dan, los cambios de la sociedad, y nosotros no podemos quedarnos atrás. El proyecto de Código Orgánico de Seguridad del Estado contiene 4 libros, divididos en Defensa Nacional, Orden Público, Inteligencia y Sistema de Gestión de Riesgos. A ello se podría sumar un nuevo libro, señaló el ministro Donoso. Necesidad de incluir la ciberseguridad. Tras conocer la resolución del Consejo de Administración Legislativa, que remitió a la Comisión de Soberanía para el trámite del código, la mesa legislativa recibió los primeros aportes al texto. Con la necesidad de ir adecuando la legislación nacional a lo que los convenios internacionales exigen al país. Eso necesitamos cambiar. Políticas en las cuales generemos un proceso de desarrollo. La mesa legislativa se reunirá la próxima semana para escuchar nuevos aportes. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. La Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el informe preliminar de la Convención Interamericana contra toda forma de violencia. El documento deberá pasar a análisis en el Pleno de la Asamblea. Por unanimidad, la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el informe preliminar de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, documento que incluye categorías discriminatorias como la situación migratoria. La Convención reconozca expresamente categorías discriminatorias no contenidas en otros instrumentos internacionales, vinculadas con expresión de identidad de género, situación migratoria y también investigaciones sobre el genoma humano. En su intervención, los comisionados expresaron que el convenio fortalece el ejercicio de los derechos individuales y colectivos. La dignidad de las personas y la igualdad entre los seres humanos, aparte de ser derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, deben ser líneas que de nuestro accionar como comisión siempre. Entonces, el objetivo principal es generar un instrumento internacional que regule de forma efectiva y evitar la discriminación e intolerancia en todo el país y a nivel internacional también, señor presidente. Ahora corresponde que el informe del instrumento internacional que pretende eliminar, prohibir y sancionar prácticas discriminatorias pase a conocimiento del Pleno del Legislativo. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Construyendo Leyes y les comentamos que esta semana la Asamblea Nacional presentó su agenda parlamentaria 2021-2022 Minga por el Ecuador al cuerpo diplomático, agencias de Naciones Unidas y organismos internacionales acreditados en el Ecuador. ¿Cuáles serán los temas que marcarán esta agenda parlamentaria durante este año? Es el tema que queremos dialogar con el asambleísta Darwin Pereira, integrante del Consejo de Administración Legislativa. Asambleísta, gracias por el espacio. Bienvenido. A ustedes, muchas gracias. Coméntenos, por favor, cuáles son los 5 ejes en los que se enfocará y que marcarán los temas prioritarios en esta agenda parlamentaria. Bueno, básicamente esta es una agenda que privilegia la salud, que privilegia el tema del empleo, que privilegia el tema de la educación, que privilegia el tema de los derechos de las mujeres y obviamente los derechos de la naturaleza. En esos 5 ejes nosotros vamos a basar el accionar durante el siguiente año. Sin duda, la reactivación económica por la llegada de la pandemia es uno de los temas a los que apunta también la Asamblea Nacional. ¿Cómo trabajarán desde las leyes, desde la construcción de proyectos de ley? El tema de la reactivación económica que va concatenado con la generación de empleo. Bien, el tema de la reactivación económica para nosotros reviste de vital importancia, ¿no? Pero obviamente es un tema que se conecta mucho con el tema de salud.
Inclusive hablábamos de que en toda esta agenda parlamentaria va a haber un eje transversal, que es el eje de la fiscalización. Vamos a estar muy pendientes del tema de la vacunación. Sin la vacunación no podríamos hablar de una reactivación económica y en consecuencia es uno de los ejes que vamos a tenerlo entre ceja y ceja para vigilarlo. No obstante, tenemos ya proyectos que ha anunciado el gobierno que enviaría para el tema de la reactivación económica, que son dos que a nosotros nos parecen fundamentales. El primero, una especie de reforma laboral, que ahora mismo ha dicho que no sería reforma laboral, sino que sería un nuevo cuerpo legal con respecto a la generación de empleo, y una reforma tributaria. En la reforma tributaria concretamente hemos sido muy enfáticos en dos puntos que nos parecen fundamentales. Lo primero, el nivel de los microempresarios que están ahora mismo siendo ahorcados con un impuesto lapidario que es el 2% sobre los ingresos y no sobre las utilidades, es un tema que nos preocupa. Habíamos hablado con el movimiento, creo, y hemos dicho que ese 2% en esa reforma tributaria debe eliminarse, y en eso va a contar con nuestros votos. Y consecuentemente con ello, concomitantemente con ello, hemos dicho que en ese proyecto lo último que se le podría ocurrir al gobierno es subir impuestos. Ahí hay dos condiciones que nosotros tenemos como requisitos sine qua non para que esta reforma tributaria pase, ojalá de forma urgente, y poder incorporarse para la reactivación económica del país. Ahora, en materia de salud, usted ha mencionado un punto importante que es la vacunación, porque sin salud ya nos hemos dado cuenta que el país y el mundo en sí se ha paralizado. En materia de salud, igual han llegado algunos proyectos, nuevas iniciativas acá a la Asamblea Nacional que van igual de la mano con el tema de mujeres, de familia. En ese sentido, ¿cómo encabezarán o cuáles serán los temas que den prioridad? A ver, aquí un mensaje importante para el pueblo ecuatoriano. Hemos visto con preocupación, con mucha preocupación estamos observando el tema de que, por ejemplo, empezamos a ver aglomeraciones para la vacunación. Ojalá esto se solucione pronto, se solvente pronto, estamos vigilando el tema, pero además de eso, referente a los proyectos que nos están llegando, tenemos, por ejemplo, un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Salud, considerando que no podemos tomar el Código Orgánico que está vetado. En consecuencia, lo que vamos a hacer ahí es, en el tema de la Ley Orgánica de Salud, privilegiar algunas cosas. El tema, por ejemplo, para los héroes de la pandemia, el nombramiento, que se vendría inclusive con la reforma que ha planteado un compañero de nuestra bancada, el compañero Mario Ruiz, que es una reforma a la Ley Orgánica Humanitaria, que esta vez sí va a ser humanitaria y que también aseguraríamos la estabilidad laboral para aquellos compañeros. Ahí estaríamos dando señales de que estamos con quienes nos han dado prácticamente su atención y su vida en esta pandemia, siendo consecuentes con ello. Pero asimismo tenemos que estar conscientes de que en el tema salud hay que trabajar mucho en infraestructura, hay que trabajar mucho en recuperación de la provisión de medicinas, para a fin de que la salud pase a ser ese tema de que en verdad es un tema para salvar vidas y no es un tema para que la gente vaya y se muera en los hospitales. Así que estamos trabajando mucho en el tema de que, por ejemplo, otra de las reformas que vendría en la Ley Orgánica de Salud sería cómo garantizar la provisión de medicamentos para los hospitales de nuestro país. Asambleísta, la corrupción ha mencionado también que está dentro de la agenda parlamentaria. Ya la Asamblea ha venido tratando casos y casos que se han visto reflejados a la luz pública. ¿Qué tienen previsto hacer para combatir la corrupción y también para fiscalizar, como es uno de sus roles principales? Ser implacables, totalmente implacables con el tema de la corrupción. No vamos a soportar que en este país se les siga robando a los ecuatorianos y en consecuencia pensamos de que la fiscalización que estamos teniendo ahora mismo, en la que estamos observando todos los procesos de contratación del Estado, inclusive el proceso de contratación de ciertos funcionarios que algunos han sido cuestionados, vamos a estar vigilantes. Hemos hablado con el gobierno y le hemos dicho que si bien no tenemos un acuerdo para el nombramiento de funcionarios, vamos a ser vigilantes de que esos funcionarios no repitan la historia del pasado. No queremos que se vuelva aquellas historias de que entre un funcionario simplemente a enriquecerse y al final del día no haga nada con las instituciones. Vamos a vigilar mucho el tema de las instituciones, que se respete la institucionalidad de cada uno de los estamentos del Estado a fin de que podamos llevar un país distinto al que estamos tratando de abandonar. Y a esto se sumaría también los trámites de juicio político que ya deberá, que bueno, uno ya está en curso y los otros que tienen Los juicios políticos van a seguir su camino, no van a ser los únicos. Estamos viendo el actuar de algunos funcionarios. Personalmente estoy haciendo un llamado, por ejemplo, a la Superintendencia de Bancos. Nos preocupa lo que la Superintendencia de Bancos hizo con la renegociación de las deudas de la pandemia. Tenemos pedido de información, tenemos incluso ahora mismo la evaluación, algunas actitudes
de la señora superintendente de bancos, nos preocupa el nombramiento del presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Todas estas cosas están bajo nuestra lupa y no las vamos a descuidar. Bien, asambleísta, muchísimas gracias por su espacio y como siempre, bienvenido a Construyendo Leyes. Ha sido la intervención del asambleísta Darwin Pereira, tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa, quien nos ha dado un resumen de cuáles serían los temas prioritarios que marcarán la agenda legislativa Minga por el Ecuador. Son dos proyectos de ley importantes que marcarán esta agenda que están a la espera de la llegada desde el Ejecutivo. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les contamos que la Comisión de Desarrollo Económico recibió a varias autoridades quienes expusieron su criterio respecto del dictamen que emitió la Corte Constitucional sobre la objeción que presentó el Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. Una vez que la Comisión de Desarrollo Económico conoció la resolución del Consejo de Administración Legislativa, mediante la cual se remite a la mesa el dictamen de la Corte Constitucional sobre la objeción parcial por razones de inconstitucionalidad presentadas por el Ejecutivo a las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la mesa recibió a varias autoridades, quienes brindaron sus criterios sobre la resolución. Desde la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana se sostuvo que la Corte permite el funcionamiento de las plataformas digitales. Establecía que las plataformas podían operar, pero solamente aquellas que pertenezcan a los operadores debidamente autorizados. Esa restricción de pertenencia resulta inconstitucional y de acuerdo a la Presidencia de la República y de acuerdo también a la Corte Constitucional estaría vulnerando algunos derechos. Sobre las plataformas digitales también se manifestó Adrián Castro, director de la Agencia Nacional de Tránsito, quien indicó que el texto propuesto por el Legislativo lesionaba la propiedad intelectual y privada. Cuando se refería a que las plataformas digitales debían ser de propiedad de las operadoras de transporte. Ahí hace énfasis la Corte y nosotros coincidimos plenamente dentro no solamente del campo de la movilidad, sino ya del ámbito jurídico, que asimismo es. Por su parte, el legislador César Roón manifestó que a la mesa le corresponde acoger lo dictaminado por la Corte. Estamos en la etapa final de aprobación de una ley. Esta ley tiene un veto y tiene un dictamen de la Corte Constitucional. A esta comisión lo único que le corresponde en este momento es acoger el dictamen de la Corte Constitucional. La Comisión de Desarrollo Económico deberá realizar el informe no vinculante, el cual pasará a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. La Comisión del Derecho al Trabajo recibió a representantes del personal de salud quienes denuncian inestabilidad laboral. La mesa legislativa resolvió llamar a comparecer a los ministros de Finanzas, Salud y Trabajo para que brinden respuestas al respecto. Por unanimidad, la Comisión del Derecho al Trabajo acordó llamar a comparecer a los ministros de Trabajo, Finanzas y Salud para que brinden respuestas sobre el incumplimiento del artículo 25 de la Ley de Apoyo Humanitario relacionado con la estabilidad laboral del personal de salud. Y quién sabe qué va a pasar con los trabajadores de la salud si es que estas cosas no se respetan, no se cumplen. Tantos compromisos que están allí a pretexto de que no hay recursos. Decisión que se tomó luego de escuchar a representantes del personal de salud, quienes solicitaron a los comisionados fiscalicen el incumplimiento. A veces hay compañeros que a pesar de tener las mismas características, de haber estado en el mismo sector de la pandemia, de haber atendido pacientes, o de haber estado en los 3 niveles de la atención, unos han recibido el nombramiento y otros no han recibido el nombramiento. Sacan un reglamento en el artículo 10, violentando la ley humanitaria que es orgánica, jerárquicamente después de la Constitución de la República. Integrantes de la mesa coincidieron en la relevancia de reformar la ley de apoyo humanitario. Que elimina todo el articulado que precariza a los trabajadores y que únicamente mantiene, por eso es reformatoria, no derogatoria, el artículo 25.
que garantiza la estabilidad laboral para el personal de primera línea mediante concursos. Pensar que en la época más dura y cuando más debíamos fortalecer nuestro sistema de salud a nivel nacional, nuestro sistema de salud pública, se hizo exactamente lo contrario en la época del gobierno pasado. En la sesión además se aprobó que la Comisión dé tratamiento al proyecto de ley de economía violeta, moción planteada por la asambleísta Joana Ortiz. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. Con el fin de evitar la pesca ilegal y conocer las acciones respecto de la presencia de flotas pesqueras internacionales en zona exclusiva de Galápagos, la Comisión de Biodiversidad recibió a representantes de los Ministerios de Defensa, Medio Ambiente y Relaciones Exteriores. La Comisión de Biodiversidad recibió a los delegados de los Ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y Ambiente, quienes informaron sobre las acciones respecto a la presencia de flotas pesqueras internacionales que permanecen cerca de la zona económicamente exclusiva de la Reserva Marina Galápagos y evitar la pesca ilegal. La subsecretaria de Soberanía del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Gabriela Troya, aseveró que en el 2020 ninguna embarcación extranjera ingresó a la zona económicamente exclusiva, argumento que fue rechazado por el asambleísta Pedro Zapata, quien pidió que se cumplan los acuerdos bilaterales pesqueros. Este no es un tema que se va a presentar en los próximos días o semanas, la presencia de la flota. Este es un tema que se viene presentando ya sistemáticamente desde el 2017, ya identificado cuando se capturó un barco chino con 300 toneladas de tiburón. Los legisladores llamaron la atención a las autoridades por inobservar las disposiciones legales vigentes. Al menos de mi parte, estamos conectados con diferentes organizaciones internacionales en puntos ambientalistas para poder sostener no solamente el tema de hablar de una conservación, sino más bien encaminarnos, aunque ahí empieza lo que es prolongar la vida de todos nosotros. En el marco del ordenamiento pesquero y acciones de control de soberanía marítima en Galápagos, el viceministro de Defensa Darwin Jarrín precisó que en el 2002 y 2017 flotas extranjeras invadieron zonas pesqueras de calamar. Que yo fui el comandante que hizo la captura de este buque en el año 2017. Y lamentablemente nos encontramos con 300 toneladas de tiburón. El delegado del Ministerio de Defensa, son alrededor de casi 300 barcos, de los cuales hay 285 de bandera china. Es una flota que ya está avanzando hacia Galápagos. Con esta alerta de flotas extranjeras que en su mayoría son chinas y que bordean la zona económicamente exclusiva pesquera de Galápagos, la Comisión de Biodiversidad creará un mecanismo de seguimiento y control y vigilancia que realicen las diferentes carteras de Estado en la preservación de los recursos naturales en Galápagos. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. La Comisión del Derecho a la Salud avanza con el trámite del proyecto de ley del deporte. Para ello recibió al ministro del ramo, Sebastián Palacios, quien presentó sus observaciones y sobre todo dijo se debe apuntar a despolitizar el deporte. Despolitizar el deporte fue una de las observaciones que planteó el ministro del Deporte, Sebastián Palacios, en la Comisión de Salud, como parte del tratamiento del proyecto de ley en la materia. Ha primado los intereses personales y los intereses políticos sobre los intereses de los deportistas. Y si hablamos de una ley del deporte, los que son nuestra prioridad son los deportistas. Los recursos públicos es uno de los nudos críticos para el deporte en general, explicó Palacios. Dijo que de los 63 millones que recibe esta cartera de Estado, el 76% es destinado al pago de organismos deportivos. Entonces la nueva ley debería tener eso, criterios de asignación técnicos para que defina cómo se deben transferir los recursos a una u otra organización deportiva. En ese sentido, la legisladora Rosa Cerda discutió sobre la falta de recursos para las comunidades en la región amazónica. ¿Cuántos deportistas están becados o no tienen el apoyo? ¿En qué podemos fortalecer? La situación de las ligas parroquiales también fue otra de las observaciones. La mayoría de ligas barriales y ligas parroquiales tienen problemas con las cuentas de la dotación de servicios básicos. En otro tema, la comisión recibió a varios profesionales de la salud, quienes expusieron las irregularidades registradas en el examen de habilitación elaborado por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Las preguntas fueron mal formuladas, el sistema decayó, no fue un sistema sólido. El examen se filtró a través de redes sociales como Telegram.
Esto fue reconocido por el propio CACES a través de su página oficial. Los legisladores, tras conocer estas denuncias, esperan convocar a las autoridades del CACES. Fue muy interesante escucharles, interesante e importante escucharles a los estudiantes, pero tenemos que oír la contraparte también. Que pongamos cartas en el asunto, señor presidente. Hay que fiscalizar a aquellas personas que no están respetando los derechos. Además, la comisión solicitará información al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior sobre las condiciones en que se tomó el examen y si se generaron más denuncias. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Las dos subcomisiones creadas al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria definieron su plan de trabajo con el fin de acelerar el tratamiento de varios proyectos de ley. Se tiene previsto que en las próximas semanas convoquen a varias autoridades. Para los próximos días, la Comisión de Soberanía Alimentaria recibirá varias autoridades por pedido de las dos subcomisiones de investigación de adjudicaciones de tierras rurales y territorios ancestrales, además de la de pesca y espacios agrícolas. Esto para dar agilidad al tratamiento de varios proyectos de ley y reformas. La subcomisión de tierras rurales, integrada por los legisladores Eduardo Mendoza, Ronnie Aliaga y Lucía Plasencia, trabajarán en territorio, seguimiento a las leyes aprobadas y solicitar la comparecencia de exlegisladores que promovieron proyectos de ley sobre el desarrollo agropecuario. Los quiero invitar a todos a trabajo de territorio. Sumarnos también a el trabajo en territorio. Los diálogos son muy importantes con la ciudadanía. Desde la Subcomisión de Pesca y Espacios Agrícolas, conformada por Javier Santos, Hugo Cruz y Alexandra Arce, tienen en agenda trabajar en un proyecto de reformas a la ley de pesca, plantean trabajo en territorio y un censo pesquero. Hacer que comparezca ante esta comisión el ministro de Producción y el viceministerio de Pesca va de la mano con lo que establece las disposiciones transitorias. Sobre todo hacer un aporte muy real acerca de la reforma a la ley de pesca que tanto nos están pidiendo. De hecho, en el sector pesquero hay mucha incertidumbre porque... La comisión, además, con el voto favorable, aprobó la creación de la Subcomisión de Acciones Agroalimentarias en la producción agropecuaria y campesina. Estará integrada por los legisladores Joao Acuña, Esteban Torres y Ronnie Aliaga. Sabemos que para garantizar una alimentación sana y nutritiva tenemos que comenzar de raíz. ¿Cómo es esto? Que nuestros agricultores puedan tener acceso a créditos muy blandos. Con la creación de las tres subcomisiones se prevé acelerar el tratamiento de los temas priorizados por la Comisión de Soberanía Alimentaria. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Bien, y así concluimos este espacio, amigos, pero recuerden que pueden seguir el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.